Sociedad Bíblica de México presenta la palabra viva de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La Biblia no es solo un libro, sino la voz de Dios que trasciende el tiempo. Agosto, mes de la Biblia, la traducción de la Biblia, de la eternidad al papel. La Biblia es la voz viva de Dios que trasciende el tiempo. Su palabra dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios tomó la iniciativa de comunicarse con su creación, usando todos los medios posibles para acercarse a nosotros. Su anhelo es que cada nación, tribu, pueblo y lengua conozca su palabra, para que por medio de ella tengan vida y vida eterna, a través de nuestro Señor Jesucristo. La primera vez que la palabra de Dios fue escrita, Él mismo grabó los 10 mandamientos en piedra. Traducir la Biblia ha sido a lo largo de la historia un acto de amor y de valentía. Muchos entregaron su vida para poder tenerla en su propia lengua. Es el libro más traducido y distribuido en la historia de la humanidad. Hoy, gracias a la tecnología, está al alcance de millones de todo el mundo. Cada palabra, cada página es el amor de Dios transmitido de generación en generación. Por esto, en este mes de agosto, mes de la Biblia, hemos invitado a pastores, pastoras, líderes y amigos de otras sociedades bíblicas a compartir reflexiones diarias sobre el tema la traducción de la Biblia. Te esperamos del 1 al 31 de agosto a las 10 de la mañana a través de nuestro canal de YouTube. No te pierdas ninguno de estos mensajes. Comparte esta bendición con tus amigos, con tu familia. Celebremos juntos agosto, mes de la Biblia. Dios te bendiga. La Sociedad Bíblica de México tiene varios proyectos de traducción enfocados principalmente en la traducción de la Biblia a idiomas indígenas de México. Agosto, mes de la Biblia, nos da la oportunidad de mostrar la importancia de las Escrituras y agradecer a Dios por hacerla prevalecer y hacerla llegar a todo pueblo, tribu, lengua y nación a través de los tiempos. Agradecemos el favor de su atención y su disposición de compartir en sus redes sociales estos mensajes preparados con mucho cariño para ustedes y para quienes reciban la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos a este su programa Agosto, mes de la Biblia, la traducción de la Biblia. Comenzamos.
La Biblia dice que Él creó los cielos y la tierra. La Biblia dice que varón y hembra los creó. La Biblia dice que te acuerdes del día del Señor. La Biblia dice. La Biblia dice que honres a tu padre y a tu madre, que no codicies, que no matarás ni robarás, ni te harás imagen, y que tan solo a Él adorarás. La Biblia dice que si su pueblo ora y le busca de corazón, si su pueblo se humilla y viene a Él en oración, Él abrirá los cielos y sanará la tierra. La Biblia dice que si nos amamos de todo corazón y si nos perdonamos como Él nos perdonó, Él abrirá los cielos y sanará la tierra. La Biblia dice. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. La Biblia dice, para terminar, que Cristo viene. Que si su pueblo ora y le busca de corazón, si su pueblo se humilla y viene a Él en oración, Él abrirá los cielos y sanará la tierra. La Biblia dice que si nos amamos de todo corazón y si nos perdonamos como Él nos perdonó, Él abrirá los cielos y sanará la tierra. La Biblia dice. Que si su pueblo ora y le busca de corazón, si su pueblo se humilla y viene a Él en oración, Él abrirá los cielos y sanará la tierra. La Biblia dice. Una buena traducción es la que comunica fielmente todos los contenidos de las Sagradas Escrituras con la finalidad de ser mediadora de un encuentro personal y comunitario con el Señor. Damos la bienvenida al presidente de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, el pastor Julián Hernández. Estimados hermanos y amigos, Dios les bendiga a todos. Soy el pastor Julián Hernández Moreno. Les mando un saludo
a través de esta plataforma digital. Estamos celebrando este mes reconociendo que la Biblia es la palabra de Dios. Vamos a ver qué es lo que Dios dice a través de su palabra, leyendo un pasaje que se encuentra en el libro de Salmos, en el número 19, de 1 al 11. Dice así la palabra de nuestro Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Palabra de Dios. Es una bendición poder compartir con ustedes en esta ocasión. Hablar de la Biblia es hablar de lo que Dios ha comunicado a su pueblo, a sus hijos en muchas generaciones, pero sobre todo en esta generación. Queremos hablar acerca de la importancia de la traducción de la Biblia. La Biblia es uno de los libros más traducidos en el mundo. También es uno de los libros que es leído en todo el mundo, en muchas culturas, es leída por diferentes edades. Me llama la atención cuando los niños a veces todavía no saben leer, pero memorizan. La ley de Jehová es perfecta. Y así con esas dificultades pueden recitar un texto de la palabra del Señor y ya están entendiendo lo que Dios está diciendo a través de su palabra. Sobre todo nuestros jóvenes. Cuando los jóvenes leen la palabra del Señor, pues es una gran bendición. Los adultos, cuando la Biblia es leída en la familia o en casa, la Biblia es leída en la iglesia, la Biblia es leída en la escuela, en un grupo de personas, cuando estudian la palabra del Señor. Qué interesante. Por eso es muy importante la traducción, porque las personas han sido alcanzadas por Dios en sus propios idiomas. Y esto es lo que queremos hablar en esta ocasión. ¿Por qué es tan importante la traducción de la palabra del Señor en nuestro propio idioma? ¿Por qué? Porque Dios habla tu idioma. Quizá alguien esté viendo en este momento que hable inglés,
español o alguna lengua autóctona como el náhuatl, como el celtal, como también los hermanos de otros lugares que hablan otro idioma, y este idioma también lo habla el Señor. Cuando su palabra es traducida, Dios está hablando en tu propio idioma. En esta ocasión me llama mucho la atención lo que dice la palabra de nuestro Dios en Salmos 19. Dice: la ley de Jehová es perfecta. ¿Por qué es tan importante la traducción de la Biblia? Porque es allí donde Dios nos habla de su perfección, de lo que Él es. Él es puro, Él es santo. Por lo tanto, su palabra que sale de su boca es perfecta. Dice el libro de Salmos en el número 19, en el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta. En la Biblia jamás vas a encontrar un error. En la Biblia jamás vas a encontrar un fallo de parte de Dios, porque la Biblia dice que la ley del Señor es perfecta. Hermanos, nosotros no somos perfectos, somos falibles, somos seres humanos con errores, pero en la palabra del Señor encontramos esta expresión divina de que Dios es perfecto. Por lo tanto, su palabra es perfecta. No hay en ella, no podemos encontrar error. En este libro jamás vamos a encontrar palabras contrarias, sino que todos hablan acerca de Dios, de su amor, de su misericordia y de su justicia. Por lo tanto, dice que la palabra del Señor, cuando el siervo, cuando el hombre, cuando la mujer, cuando el joven y el niño es amonestado, dice el versículo 11, dice: tu siervo es además amonestado con ellas, en guardarlo, dice, hay gran galardón. Qué importante. Por eso es uno de los libros que nosotros tenemos que leer, tenemos que estudiar, tenemos que compartir, tenemos que vivir. ¿Por qué? Porque el practicar la palabra del Señor refleja su santidad en nuestra vida, refleja su perfección en nuestra persona, refleja todo lo que Él es en este ser humano falible, en este ser humano depravado. Pero cuando es alcanzada la persona por la palabra del Señor, encuentra esta santidad, esta perfección. También dice, no importa la condición, la ley de Jehová es perfecta, dice, que convierte el alma. Este es lo más bonito, convierte. Miren, hemos leído libros, hemos estudiado materias, sí, alimenta nuestro intelecto, alimenta, nutre nuestro conocimiento, pero no nos transforma. Pero la palabra del Señor dice que convierte el alma. Qué bonita palabra del Señor, porque dice que es como espada. El libro de Hebreos dice, la palabra de Dios es como una espada que penetra hasta el alma y también llega hasta los tuétanos, cruza los huesos. ¿Qué quiere decir con esto? Que la palabra del Señor convierte a la persona, cambia a la persona. Hermanos, pues aquí puedo hablar un poquito en mi contexto de lo que dicen nuestros ancestros. Cuando el evangelio no había llegado a esta cultura, a esta zona, la gente estaba hundido en el pecado.
estaban, tenían una relación, estaban comprometidos con el enemigo, vivían con acuerdos diabólicos, pero también consagraban a su familia, a sus hijos, a las potestades de las tinieblas. Pero cuando llegó el Evangelio, cuando fueron alcanzados por las buenas nuevas, estas personas fueron transformadas. Por eso es un hecho lo que dice la palabra del Señor, que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, transforma a la persona. Solamente la palabra de Dios tiene ese poder para cambiarte a ti, para cambiar tu familia, para cambiarte como de una persona mala a una persona justificada, santificada para la gloria del Señor por el poder del Evangelio. Por eso cuando hablo con las personas ya grandes y me dicen, pastor, gracias a Dios que la palabra me alcanzó. Ella fue la que me transformó. Y no solamente a mí, sino que también transformó a mi familia. Por eso el apóstol San Pablo dice en Romanos que la palabra de Dios, el Evangelio, tiene poder. Tiene poder para transformar a las personas, para convertir a la gente, en lugar de estar consagrado para el pecado y para las cosas malas, ahora es una persona nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Porque el Evangelio, que es la palabra de Dios, vamos a ver qué es lo que dice en el Nuevo Testamento, en Romanos, en su capítulo 1. Dice así, voy a darle lectura, los versículos 16. Dice así, y el versículo 17, Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y yo veo a las gentes transformadas. Y yo veo a niños, a jóvenes, adultos, abuelitos, profesionistas, autoridades que han sido alcanzados por el Evangelio y han sido transformados para la gloria del Señor. Ahora dan testimonio de lo que Dios ha hecho a través de su palabra en la vida de cada una de esas personas. Por eso el escritor del libro de Salmos expresa, dice, que convierte el alma, que transforma. Hay vida nueva a través de la palabra del Señor. Y dice el versículo 7, sigue diciendo, el testimonio de Jehová es lo que dice, lo va a cumplir. Por eso el Evangelio de San Mateo, en su capítulo 24, del versículo 35, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El testimonio de Jehová es lo que dice, lo hará, lo va a cumplir, porque toda la palabra del Señor que ha salido en su boca se cumple. Ni una jota, ni una tilde va a pasar, sino que se ha de cumplir. Hermanos, nos es difícil entender esto, porque nuestra naturaleza es contraria a la fidelidad de Dios. Nosotros somos infieles. Y no solamente nosotros. Cuando revisamos la vida del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, personas importantes,
El mismo pueblo de Dios, el pueblo de Israel, fueron infieles a Dios. Ahora, ¿qué podemos decir de esta generación? También, hermanos, amigos, somos infieles con nuestro Dios. También nuestra infidelidad se expresa a veces en nuestra familia, en la iglesia, en nuestros compromisos con el Señor. A veces decimos una cosa y no lo cumplimos. A veces pactamos con el Señor y no somos fieles. Hay miembros de la iglesia que descuidan su compromiso con el Señor. Están un rato con el mundo, están un rato con las cosas del Señor y tengamos mucho cuidado, porque jugar con las cosas del Señor es muy peligroso. Pero la palabra de Dios nos enseña, dice que la ley del Señor, el testimonio de Jehová es fiel. Por eso dice el mismo apóstol Pablo, aunque nosotros fuéramos infieles, pero Dios y la palabra del Señor sigue siendo fiel. La palabra de Dios, apreciados hermanos, demuestra, expresa, enseña cómo debemos ser fieles a Él, cómo debemos mantener esa comunión, esa obediencia, este compromiso que hemos hecho con el Señor. Debemos estar dentro, debemos mantener nuestra fidelidad. Por eso estamos celebrando en este mes de agosto lo que es mes de la Biblia, hablando de la fidelidad del testimonio del Señor, que es la Biblia, la palabra de Dios. Ella no falla, ella no miente, esta palabra no se contradice, porque es fiel. Todo lo que contiene la palabra del Señor, todo se va a cumplir. Por eso es muy importante confiar en Dios y confiar en su palabra. También sigue diciendo que hace sabio al sencillo. Esta es una realidad, que la palabra del Señor nos capacita, nos enseña. Hermanos, amigos, hay personas que no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela y aprendieron a leer a través de la Biblia. A través de la palabra del Señor aprendieron a leer. En la zona donde vivo, he escuchado el testimonio de muchas personas que aprendieron a leer a través de la palabra. Fueron enseñados por sus líderes, por pastores, por maestros o por las personas responsables del grupo. Empezaron a enseñar a través de la palabra del Señor y aprendieron a leer. Qué interesante, por eso dice que la ley del Señor dice, hace sabio al sencillo. Personas humildes, personas muy preparadas. Y yo he oído de personas preparadas que saben mucho. Y cuando le empiezas a preguntar, ¿qué será de lo que hay en el cielo? ¿Qué será del fin de esta vida y todo? Lo único que dicen, pues yo no sé. Pero lo único que sí puedo decir es que Dios me ama y su palabra es fiel. Qué sencillez, pero qué sabiduría. Teniendo un gran conocimiento, solamente resumen. Hacen un resumen de lo que saben, de que solamente lo único que saben es que Dios los ama. Que Dios es el que los ha transformado para la gloria de su nombre y también el profeta. Han dado testimonio de gentes muy preparados, pero que son tan sencillos que hablan con sabiduría. Hay gente tan sencilla que son sabios, cuando lo único que saben es que Dios los ama. Dios los rescató y vivirán una eternidad con Dios, porque así dice la palabra del Señor.
la Santa Biblia, es lo que cree, es lo que predica. También, hermanos, en el tiempo de la iglesia primitiva, siempre había personas que trataban de contradecir lo que Dios explicaba a través de su palabra. Dice que había un grupo que querían ver milagros, otro grupo quería oír palabras sabias, pero había un grupo que lo único que querían saber es que Cristo los ama y murió por sus pecados. Espero que estés dentro de ese grupo, porque a veces, hermanos, queremos ser sabios por medio de otros conocimientos, de otros medios, pero dejamos de estudiar la palabra. Pero dice el escritor de los Salmos que la ley de Jehová es perfecta, que el que la ley dice, hazte sabio. Sencillo, no se refiere de que quedemos en la ignorancia, tampoco de que nuestra sabiduría pues va a ganar lo que dice Dios en su palabra. No, lo único que tenemos que entender es que debemos ser sabios. Debemos estar conscientes de que la Biblia es de Dios. Y eso es lo que encontramos en este pasaje. Pero también sigue diciendo, los mandamientos de Jehová son lo que te enseña es lo bueno. Te lleva a un camino recto, a la vida eterna. Te lleva en un camino correcto a Cristo. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, pero también yo soy la verdad. El que cree en mí tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Quieres practicar la rectitud? Practica la Biblia. ¿Quieres saber qué es lo correcto? Lee y vive la palabra. ¿Quieres vivir bien delante del Señor? Vive su palabra. Todos los que practicaron la palabra, todos los que vivieron la palabra del Señor fueron hallados justos, fueron hallados como personas que amadas por Dios porque estaban viviendo la palabra del Señor. Por eso dice, no debemos ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra del Señor que nos lleva a un camino recto. Nosotros solo no podemos. Con nuestros propios conocimientos, con nuestras propias habilidades, jamás seremos rectos, perfectos, correctos. No, solamente la palabra del Señor nos enseña a ser fieles y nos enseña a ser santos, nos enseña a ser rectos delante del Señor. Esa es la esperanza que tenemos, hermanos, amigos. Leer y vivir la palabra del Señor, vamos a vivir en comunión con nuestro Dios. Y sigue diciendo, el precepto de Jehová es puro. Es puro. No vamos a encontrar ninguna cosa mala. De pronto hay personas que cuando leen la Biblia, oye, pero ¿por qué dice la Biblia esto? ¿Pero por qué nos enseñan? Mira cómo vivieron las personas. Están allí porque te está advirtiendo lo que no debes hacer, lo que no debes practicar. No debes vivir como esas personas. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo, santo, santo. Él es puro. Por eso quiere una vida consagrada, una vida pura para la gloria de su nombre. Dice que Él quiere una iglesia sin mancha, sin arruga. Él quiere una iglesia viva, una iglesia pura, que practica lo que Dios quiere, como Dios quiere que vivamos. Apreciados amigos y hermanos, por eso la palabra del Señor ha sido traducida. Yo cuando leo en mi propio idioma la palabra del Señor, me habla directamente a mi corazón. Porque es la palabra del Señor. Es el idioma de Dios hablándome. Es la lengua del Señor expresando su amor, su misericordia en mi vida.
Doy gracias a Dios por la vida de personas que han invertido su vida. Yo conozco algunos traductores que no se sentaron 1 año, 2 años, sino que se sentaron años traduciendo la palabra. Les llevó años traduciendo de español a otro idioma. Y no solamente invirtieron su vida, invirtieron su tiempo, invirtieron recursos. Agradecemos a Dios por la vida de iglesias, de grupos, de hijos del Señor que han invertido su dinero para traducir. Pero no hemos terminado. La Sociedad Bíblica de México sabe que todavía quedan muchas lenguas autóctonas que también necesitan una porción o el Nuevo Testamento o toda la Biblia traducida en sus propios idiomas. Por eso te invito que este libro perfecto, que este libro fiel, que este libro puro, que este libro que te hace sabio sea traducido a más idiomas. Invierte tu vida, si sabes otro idioma, para traducir. Invierte tu recurso, haciendo que la palabra del Señor llegue a otras culturas, llegue a otros grupos. Quizá usted pues ya le ha llegado el Evangelio desde hace mucho tiempo y ya no sabes cuál fue la dificultad para ser traducida a tu propio idioma, porque ya lo tienes en la mano. Gracias al Señor, nosotros tenemos ya la Biblia traducida en español, en inglés, en celtal, en chol y en otros idiomas aquí en México. Y si vamos a otros países, ya traducido en otros idiomas, pues gracias a Señor tenemos ya las Biblias traducidas ya desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, pero hay otros grupos que están esperando. Por lo tanto, oremos para que Dios siga proveyendo para la traducción de su palabra. Ofrendemos para que la Biblia se siga traduciendo en muchos idiomas. Oremos para que Dios obre en el corazón de esas personas que hablan otro idioma, para que dispongan de su vida, dispongan de su tiempo, dispongan de ese don, de esa habilidad que Dios les ha dado para seguir traduciendo la palabra del Señor. Dios les bendiga. La palabra de Dios es fiel. La Biblia no puede ser la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios. Dios te bendiga. Bendecimos y agradecemos a nuestro amigo Julián Hernández por el mensaje que nos compartió. Y gracias por continuar con nosotros en agosto, mes de la Biblia, la traducción de la Biblia, y por enviar el link de nuestro programa a sus contactos. ¿Cómo llegó el mensaje de Dios hasta nosotros? La Biblia que hoy lees es el resultado de un largo viaje, etapas, idiomas, culturas y personas que Dios usó para preservar su palabra hasta nuestros días. La colección Descubre la Biblia en 3 volúmenes te guía a través de este recorrido histórico y espiritual. Tomo 1. La Biblia, sus relatos, periodos y su mensaje para hoy. Tomo 2. Formación e interpretación, idiomas, texto, canon y geografía. Tomo 3. Interpretación, vigencia, proclamación y análisis contextuales. Una obra fundamental para comprender cómo la palabra fue formada, preservada y cómo sigue transformando vidas hoy. Este y muchos materiales más los puedes encontrar en todas nuestras sucursales y tienda en línea, para que ningún mexicano se pierda.
es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Tu palabra siempre me sostendrá. Dios, a través de su Espíritu Santo, inspiró a los escritores de su palabra para que los 66 libros que conforman la Biblia estuvieran libres de error y que fueran exactamente lo que Él quería que tuviéramos. El fundamento de esto lo encontramos en 2 de Timoteo 3:16. Es el turno de presentar al pastor José Quirós, presidente del Comité de 500 Razones en el Estado de México. Escuchemos con atención su enseñanza. Bendiciones a todos los que nos pueden, de una manera muy especial, seguir a través de estos días de celebración para nosotros muy especial, porque agosto es un mes en el que podemos precisamente celebrar el mes de la Biblia. Y en este momento yo quisiera compartirles
algo muy especial en relación a la palabra de Dios, la ley de Dios, los mandamientos de Dios que encontramos precisamente en el texto sagrado. Durante muchos años, para los creyentes, para los seres, ahora sí que humanos, la palabra de Dios estaba como prohibida y no había acercamiento de la mayoría de las personas al texto bíblico, a los mandamientos de Dios, a la ley de Dios. Pero gracias a Dios que un grupo de personas que conocían la Biblia, que conocían el contenido de la palabra de Dios, se dieron a la tarea precisamente de realizar eventos extraordinarios y tomar decisiones precisas para que la palabra de Dios tuviese, sí, ahora sí que acceso a todas las gentes. Y a través de los años nos hemos dado cuenta de personajes importantes como Martín Lutero, por mencionar uno, sí, reformador, y que pudo a través de la palabra del Señor, la Santa Biblia, conocer, sí, la esencia. Y me gusta esta palabra, el justo por la fe vivirá. Y esto vino a causar el rompimiento de los paradigmas que incluso él como un religioso tenía. Porque la Biblia solamente era permitida, sí, precisamente a clérigos, personas que estaban, sí, dedicadas al servicio, al ministerio. Pero bendito sea Dios, que a través de los años, sí, ha habido un equipo de personajes extraordinarios que se dieron a la palabra, se dieron ahora sí que tiempo a que la palabra corriera por sus localidades y llegara a los diferentes segmentos de la sociedad. Y puedo resaltar que un grupo de personajes como los colportores, que tomaron la decisión de incluso dejar su nación y llevar la Biblia a algunas comunidades, como precisamente misioneros que empezaron a enseñar la Biblia, y su labor fue extraordinaria. Hoy en día podemos resaltar que la Biblia ha sido traducida a centenares de idiomas y dialectos. Y esto ha permitido que la Biblia tenga, sí, ahora sí que acceso las familias, las personas de diferente estrato social, sí. Podemos tener la bendición de que la Biblia esté en nuestros hogares y sea leída por familias enteras, por profesionistas, hombres encumbrados, y es bien bello poder disfrutar que en este mes de agosto celebramos precisamente el mes de la Biblia. Y hay una palabra que yo quiero compartirles que precisamente está en el Salmo 19, verso 7, que dice: la ley, ¿sí?, de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La palabra de Dios, los mandamientos de Dios, nos llevan a vivir una experiencia extraordinaria, ¿sí?, como lo dice el salmista, de conversión. Y para poder disfrutar las bendiciones de una conversión, tenemos que tomar en cuenta por lo menos dos pasos que son importantes. Número uno, la necesidad que tenemos como seres humanos, ¿sí?, de convertirnos a Dios. O sea, volvernos al Dios viviente, a nuestro Creador. Número dos, tras esa necesidad que tenemos de convertirnos o de regresar a Dios, tomar la decisión de aceptarle y, ¿por qué no decirlo?, de decirle: ven a mi vida. Pero sigue diciendo el salmista de una manera muy especial: el testimonio de Jehová es fiel. Lo que ustedes y yo encontramos precisamente en el texto bíblico, desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que nos habla del testimonio, ¿sí?, de lo que Dios ha hecho desde la creación, el trato de Dios con familias como la de Noé, como la de Abraham, ¿sí? Y de esa manera
Dios estableciendo un pueblo como lo fue la nación de Israel, y siendo Dios el que pudiera manifestarse a los seres humanos, particularmente a este pueblo, y que ellos dieran a conocer precisamente la grandeza de Dios. ¿Por qué? Porque el testimonio de Dios, el testimonio de Jehová, ¿sí?, es fiel. O sea, en una palabra, ¿sí?, lo que ustedes y yo podemos encontrar en el texto bíblico, ¿sí?, es la fidelidad de Dios a través de su palabra, a través de sus hechos, a través de su relación con el ser humano. Y sigue diciendo la Biblia, ¿sí?, que hace sabio al sencillo. Y déjeme decirle que tuve el privilegio de conocer a un varón muy sencillo en el estado de Hidalgo, que a mí me sorprendía en mi edad de joven poder dialogar con él, porque de repente yo, con el deseo de conocer más de la Biblia, le podía hacer preguntas acerca, ¿sí?, del salmista o alguno de los profetas, y yo me sorprendía, ¿sí?, que me recitaba precisamente versículos uno tras otro, y incluso llegué a escucharle precisamente el Salmo 119. Y yo me quedaba absorto de escuchar a este hombre sencillo de una comunidad en el estado de Hidalgo. Él no sabía leer. En cambio, tenía conocimiento de la Biblia. ¿Y cómo adquiría ese conocimiento de la Biblia de tal manera que le llevaba a grabarse, ¿sí?, y a retener la palabra de Dios en su mente y poderla transmitir? ¿Saben cómo? ¿Sí? Le pedía a personas que sabían leer que le leyesen la Biblia, y él la retenía y se la aprendía. ¿Sí? Y cabe mencionar que una ocasión en la iglesia que él pastoreaba, porque él era un pastor, ¿sí?, yo me quedaba absorto de cómo podía transmitir el contexto, el texto, la historia bíblica a sus oyentes. Él murió ciertamente, sin saber leer, pero fue un hombre de Dios reconocido porque tenía conocimiento, como dice esta parte final del verso precisamente que he leído, ¿sí?, que hace sabio al sencillo. Y el verso 8 me gusta mucho poderlo vertir. Los mandamientos de Jehová son rectos. Sí, los mandamientos que ustedes y yo hemos escuchado, particularmente el Decálogo, sí, nos damos cuenta que nos llevan precisamente a ver la rectitud de Dios al emitir esos mandamientos, y que nos benefician para estar bien con Dios y con nuestro prójimo. Pero sigue diciendo este versículo que alegran el corazón. Si hay algo que ustedes y yo podemos disfrutar, es la satisfacción de cumplir los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, porque esto trae alegría a nuestra vida. Y los mandamientos de Dios, muchas veces pensamos, los seres humanos, que son muy complejos y muy difíciles de cumplir. Pero déjenme mencionarle que no, ¿sí? Cuando ustedes y yo cumplimos las leyes que nos rigen, por decir un ejemplo, las leyes de tránsito, y observamos precisamente cada uno de lo que contiene el reglamento de tránsito, podemos tener la satisfacción de terminado el día de decir: no me pasé un alto, obedecí las señales, manejé a la velocidad que me anuncian en las carreteras y llegué con mucho bien a casa. Observar una ley nos lleva a la satisfacción y, por qué no decirlo, a sentirnos alegres. Y en el caso de los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, que es perfecta y que es testimonio de Dios, la palabra, ¿sí?, nos va a traer, cuando ustedes y yo la cumplimos,
alegría a nuestra vida. El precepto de Jehová. Oigan esto. El precepto de Jehová es puro. Sí, efectivamente es puro, porque Él nos manifiesta a través de su palabra, a través de sus mandamientos, la pureza de su corazón, la pureza de su santidad. Y a mí me gusta decirlo de esta manera, ¿sí? Que todo esto que ustedes y yo podemos disfrutar a través de la Biblia, ¿sí? Va a traer alumbramiento a nuestros ojos, a nuestra visión particular. ¿Por qué? ¿Sí? Porque cuando ustedes y yo tenemos esta satisfacción de leer la Biblia y somos encaminados a través de la obra tan extraordinaria que el Señor puede dar a nuestras vidas por ese paso de conversión, por ese paso de volver de un camino que llevábamos equivocado, de volvernos al camino de Dios, podemos disfrutar de algo muy, muy especial. Hecho que Él nos va a encaminar a disfrutar las mieles de su palabra, a tal grado que lo disfrutemos y vamos a ser súper, hiper bendecidos con la palabra. Me gusta lo que dice su palabra, sí, que su palabra será prosperada en todo aquello que se le ha dicho. Y recuerdo que Josué, al saber la noticia de que Moisés había muerto, recibió una palabra de Dios extraordinaria. El libro de esta ley nunca se apartará de tu vida, sino que de día y de noche meditarás en ella, en la Biblia, en la palabra, en los mandamientos, y entonces harás prosperar tu camino. Yo creo que en la vida todos anhelamos ser prosperados. Pero cuando tú y yo tenemos la Biblia, la palabra en nuestra vida, sí, podemos tener la seguridad de que seremos prosperados en nuestros caminos. Pero algo más, añade el texto bíblico, y todo te saldrá bien. Si tú y yo queremos ser prosperados y que todo nos salga bien, tenemos que recordar algo muy importante. Si bien la Biblia estuvo, sí, como oculta para muchos, hoy en día no está oculta. Tú la puedes tener a través de los diferentes medios que hoy la tecnología nos favorece. A través de una aplicación podemos tener el texto bíblico. Sí, a través de adquirirlo en algún lugar donde lo ofrecen, como la Sociedad Bíblica de México, sí, podemos tener acceso a la Biblia. Pero no nada más para poderla tener en nuestra biblioteca, sino disfrutarla de una manera muy especial, para que podamos disfrutar, sí, lo que la perfección de la ley de Dios está en la palabra, sí, y que nos va a llevar a actos preciosos de convertirnos a Dios. Agosto es una celebración, porque todos los mexicanos podemos tener acceso a la santa palabra de Dios, la Biblia. Yo te invito a que si tú necesitas la bendición de la conversión, volverte a Dios, descubras que el verdadero camino es Jesús y que Él, de una manera muy especial, nos enseña cómo acercarnos a Dios el Padre a través de un acto personal, una decisión muy personal y sincera de decirle: Jesús, te necesito. Ven a mi vida,
llena mi corazón, llena mi alma de esa paz que necesito. Confieso que el camino que he tomado ha sido el que me lleva al alejamiento de Dios, pero hoy quiero convertirme a Dios, volverme de esos caminos y tomar el camino correcto, que es a tu lado, Jesús, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Y Dios el Padre me invita a disfrutar plenamente del testimonio fiel que es su palabra y adquirir yo sabiduría, porque anhela mi alma, sí, alegrarme en Dios, cumpliendo sus mandamientos. Que este mes tú puedas tomar esa decisión y volver tus pasos a Dios, porque Dios es amor y nos ha dado su palabra para que podamos ser enriquecidos cumpliendo sus mandamientos. Que Dios te bendiga. Agradecemos a nuestro amigo el pastor José Quirós por formar parte de Agosto, mes de la Biblia, la traducción de la Biblia. El mensaje de las Escrituras nos muestra que la reconciliación es el corazón del plan de Dios, restaurar nuestra relación con Él y con los demás. La Biblia de estudio, llamados a la reconciliación, te guía a descubrir cómo este plan divino se preparó a lo largo de la historia y se cumplió en nuestro Señor Jesucristo, para transformar cada área de nuestra vida, incluyendo los diversos aspectos de las relaciones personales y sociales. 20 talleres para estudios grupales sobre la reconciliación y sus implicaciones en la Biblia. 5,000 anotaciones sobre perdón, restauración, paz y amor. Referencias biográficas de los principales líderes bíblicos. Introducciones y panoramas generales de la Biblia. Una herramienta que te ayudará a vivir y compartir la reconciliación como un testimonio del amor de Dios en tu vida diaria. Este y muchos materiales más los puedes encontrar en todas nuestras sucursales y tienda en línea, para que ningún mexicano se pierda. Ha sido un gusto pasar este tiempo de enseñanza en su compañía. Deseamos que haya sido útil para todos. Los invitamos a visitar nuestras sucursales y tienda en línea. Tenemos el material que necesitan para sus familias y ministerios. Les recuerdo que tenemos una cita mañana a las 10 en punto de la mañana. Hasta pronto.